Buenos días, bienvenidos, bienvenidos. ¿Me confirman si se escucha? Buenos días, señor, si se escucha. Gracias, Sergio. Muy bien, vamos a dar inicio pues a lo que es la clase de estudios sociales. Vamos a iniciar pues un nuevo contenido. Nuestra agenda para el día de hoy es pues la reflexión, ¿verdad? En este caso, que vamos a hablar un poco sobre los papás felices y también tenemos nuestro contenido que hoy vamos a hablar sobre los fenómenos culturales y vamos pues de cierta manera a recordar un poco de lo que hemos visto la clase anterior, que fue acerca de los movimientos sociales. Bien, iniciamos con nuestra reflexión o contenido socioemocional. Cuando nosotros pues hablamos en sí de lo que son papás felices, pues ciertamente imaginamos lo mejor, ¿verdad? Para nuestros padres y para nosotros también. Voy a presentarles una reflexión Denme un minuto. Muy bien, ahí tenemos nuestra reflexión que dice un padre sabio. Un padre sabio alegrará a su hijo con disciplina fundamentada en el amor y en la firmeza, ¿verdad? Tal vez no sonría en el momento de pedirle cuentas, pero lo verá sonreír por el resto de su vida. Vamos a ver, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de esta reflexión? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que es más relacionado a cómo nos crían, pues, porque se ha visto así, por ejemplo, de que a un niño que pide cosas y así a cada rato, que no, que nunca le dicen no, se va a hacer como, no sé cómo decirlo, pero muy, como que reclama todo y algo así, no sé cómo decir el comportamiento, pero en teoría es malo. Bueno, es malo porque no lo disciplinaron bien. Pero a veces de que, digamos, a uno le dicen que no puede comprar tal cosa o hacer otra cosa, no es porque digan, no, es que para que no se divierta, sino es que para decir, para educarnos bien, pues. Y eso, al fin y al cabo, nos hace bien a nosotros. Y cuando ya nuestros papás estén viejos, ya que estén felices con que vean cómo hemos avanzado en nuestra vida, van a decir que, nos criaron bien y de que cumplieron todo lo que, ¿cómo decirlo? Se propusieron como padres. Muy bien, excelente, Sergio. Así es, ¿verdad? Realmente nuestros padres, si nos corrigen en el momento, no es porque simplemente quieren hacerlo, sino es porque desean lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y si a nosotros nos corrigen y nos educan con disciplina, pues eso va a forjar en nosotros también carácter, ¿verdad? Y vamos a poder desarrollar una personalidad mucho mejor, ¿verdad? Con una certeza y una firmeza para nuestra vida. Y también pues eso nos va a hacer grandes personas en el futuro, ¿verdad? Ahí pues
podemos ver nosotros que tal vez en el momento, pues nuestros padres se molestan por algo, porque nos corrigen y todo. Y eh, hemos escuchado que en algún momento tal vez nos pueden decir, me duele más a mí que a ti, ¿verdad? Cuando te castigo. Pero es por eso, porque a él también le duele verlo sufrir a usted como niño, niña, ¿verdad? Como su hijo. Pero porque quiere lo mejor para usted y sabe que si no lo corrige en ese momento, que se puede, y en ese momento que usted está pequeño, más adelante va a ser mucho más difícil y ya va a ser muy tarde. Entonces, la educación, como decimos, empieza en casa, desde los valores que nos inculcan nuestros padres, y la escuela lo viene a reafirmar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos el esfuerzo también que hacen ellos, y si a nosotros nos van a corregir en un momento determinado, es para posteriormente vivir mejor, ¿verdad? Sonreír y pasar súper bien el resto de su vida, porque usted va a ser una persona responsable, este, una persona dedicada a lo que hace, una persona con carisma, con amor, con entrega, etcétera. Entonces son los que son ciertos valores que impregnan en nosotros, ¿verdad? Pero quien nos ayudan a que nosotros realmente los hagamos nuestros son nuestros padres. Bien, chicos, vamos a continuar con lo que es, pues, recordando un poco sobre el contenido del día de ayer. Pues hablábamos, hablábamos sobre los movimientos sociales y decíamos que efectivamente estos movimientos sociales han venido a renovar y a cambiar, ¿verdad?, la vida de muchas personas, como cuando hablamos del movimiento feminista, que busca una igualdad y una equidad entre hombre y mujer. Y también, pues, de que no se trata de llegar a los extremos, sino que realmente exista igualdad de oportunidades, igualdad en responsabilidades, respecto a los derechos, etcétera. No que se va a tratar de una forma totalmente diferente, ¿verdad? Porque decimos que solo un hombre, por ejemplo, puede manejar un autobús, cuando realmente la mujer puede ser muy capaz también, ¿verdad? Y así pues pequeños ejemplos que la misma vida nos va poniendo y que nos hacen creer que la mujer no es capaz. Sin embargo, sí es capaz y tiene también la inteligencia como para poderlo hacer, ¿verdad? Y hacer pues, cosas excelentes. Vamos también a recordar un poco sobre el movimiento de los derechos humanos, que es muy importante también el reconocer nuestros derechos como persona humana y también el poderlos respetar, ¿verdad? Porque este movimiento también debe de darse a conocer y también estar ahí cuando se violenten los derechos, pero no solamente cuando conviene, sino que realmente cuando se violenten los derechos de todas las personas, no solamente de un extremo, ¿verdad?, sino que de todos, porque decíamos que no puede haber distinción de raza, sexo o religión, ¿verdad? Indiscutiblemente pertenezcamos a una religión diferente, tenemos los mismos derechos. Seamos de color de piel diferente, también tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Hombres y mujeres por igual. Entonces, eso con respecto a lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Vamos a iniciar pues un nuevo contenido y para ello voy a compartirles también pantalla. Tenemos pues ahí los fenómenos culturales. Vamos a ver qué es cultura, que acá nos dice que se le conoce como cultura al conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Vamos a ver, si yo le pregunto a Catherine Tatiana, vamos a ver Catherine Tatiana, vamos a ver si están prestos a la clase. No está Catherine Tatiana. Lizzy Carolina.
Buenos días, señor. Hola, buenos días, Lizzy. Vamos a ver, Lizzy, ¿qué comprende usted? ¿Cómo concibe usted la palabra cultura? ¿Qué es cultura para usted? Ahí nosotros tenemos una definición, pero ¿cómo la comprende usted? Bueno, yo siento que puede ser aquello que eres, que quizás ya tienes un origen, una característica tuya. Para mí eso es la cultura que te brindó tus antepasados y que la llevas siempre. Creo que eso sería para mí. Muy bien, gracias. Así es, ¿verdad? Realmente cultura es algo que nosotros nos transmiten de generación en generación y nosotros vamos pues adquiriéndolo, practicándolo, ¿verdad? Es como un conjunto de ideas especializados o adquiridos a través del tiempo de parte de nuestra familia, de nuestros amigos, de toda nuestra comunidad, ¿verdad? Etcétera. Y pues también puede influir de forma decisiva en la edad, dependiendo de cada uno de nosotros, las vivencias que tengamos personales, ¿verdad? U otros factores que también pues incurren o de cierta manera cambian nuestra cultura. Son todas esas ideas o tradiciones, costumbres que nos caracterizan como personas. No necesariamente pues vamos a decir cultura es todo lo que nos caracteriza, tradiciones, ¿verdad?, de un pueblo, sino que también que nos caracteriza como familia, ¿verdad? Y que nosotros podamos comunicarnos entre sí. Bien, nos dice que también el término de cultura surge en Alemania a finales del siglo XVIII. Aparecen los estudios denominados de historia universal, mediante los que se trataba de reconstruir una historia general de la humanidad y de las sociedades a partir de sus orígenes, ¿verdad? Entonces, si historia universal significa todo el mundo, ¿verdad? El universo, pues nosotros vemos también que de cierta manera la cultura pues ha venido surgiendo y ha venido moldeándose y se ha venido transmitiendo de generación en generación esas prácticas que nosotros pues hacemos porque ya son tradición familiar, ¿verdad? El hecho de que, vamos a cenar pupusas los domingos, ¿sí? Vamos donde la tía a cenar, ¿verdad? Pupusas, excelente. O vamos a ir a tomar atol, pues ya es una costumbre para nosotros, ¿sí? Es parte de nosotros como familia, ¿verdad? Entonces, todas esas creencias de la Semana Santa también, cuando nosotros vamos al Vía Crucis, ¿verdad? Es una costumbre. Entonces tenemos esa costumbre de familia y vamos y lo hacemos. Entonces todo eso pues se nos va transmitiendo en nuestra familia de tal manera de poder pues siempre practicarlo. Vamos a continuar. ¿Qué es un fenómeno cultural? Es toda la información y habilidades que posee el ser humano que resultan útiles para su vida cotidiana, tales como las costumbres, las prácticas, los códigos, normas, reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y pues sistemas de creencia. Todo eso es un fenómeno cultural. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Baile típico que representa una de las muchas tradiciones de nuestro pueblo. Y pues nosotros vemos que en algún momento determinado nosotros hacemos esa fiesta, celebramos esa fiesta, ¿verdad? Es una tradición también que hacemos fiestas comunales o fiestas patronales, ¿verdad? En nuestros municipios o incluso para 15 de septiembre celebramos la independencia y pues vemos esos desfiles, ¿verdad? Es una costumbre también, es una tradición para nosotros.
Tenemos también lo que es la diversidad cultural. Una cultura pues engloba lo mencionado anteriormente, por lo tanto la diversidad cultural sería la presencia de varios grupos con diferentes prácticas e ideologías, ¿sí? Formas de pensar diferentes. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Porque si ustedes observan esta imagen, sí, tenemos niños de diferente, digámoslo así, origen. Tenemos niños que son morenitos, trigueños, blancos, con color de cabello diferente, se visten diferente, ¿sí? Pero a eso hacemos referencia cuando decimos que es una diversidad cultural, o sea, son muchas formas, muchas culturas que conviven, ¿verdad? Y pues estos grupos tienen diferentes prácticas. Cada uno de ellos tiene diferentes prácticas, de igual manera ideologías, o sea, formas de pensar. Tenemos lo que es la multiculturalidad, que se refiere a la variedad de culturas que existen en un entorno, país, ciudad, etcétera, teniendo espacio para realizar sus tradiciones y costumbres dentro de la sociedad. Un estado se define como multicultural cuando en este convive más de un pueblo, ¿sí? O sea que hay más de una cultura. Por eso dice multiculturalidad, muchas, ¿verdad? Eso significa. Y pues aquí tenemos una imagen en la cual pues estamos viendo el idioma, ¿verdad? Que hablan ellos. Tenemos hola, español, hello, inglés, y tenemos otros, pues, idiomas acá que ustedes medio pueden observar. Entonces, estamos hablando diferentes pueblos, diferentes culturas, ¿verdad? Que conviven entre ellos. La interculturalidad es la interacción pacífica de varias culturas dentro de una región, siendo respetuosos y tolerantes entre sus distintas formas de convivir, de concebir el mundo. Y tenemos acá, ¿verdad? La imagen. Todos, pues, totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a lograr identificar que es una interculturalidad siempre y cuando veamos que existen varias culturas dentro de una misma región, ¿sí? Dentro de un mismo país, siendo siempre respetuosos y tolerantes entre sus distintas formas de concebir el mundo. O sea, nuestras ideas, como yo lo creo, ¿sí? Como yo lo pienso, como yo lo veo, de tal manera que va a ser muy diferente a cómo lo concibe otra persona, ¿verdad? No sé si hay dudas hasta acá. No, señor. Ok. Bien. Entonces, la relación entre ambas es que se enfocan en los efectos que sufren las distintas culturas al chocar entre sí, cómo se desarrollan y conviven de una manera armoniosa dentro del mismo entorno social. ¿Sí? Recordemos que sí pueden coexistir, pero son totalmente diferentes, porque vuelvo y recuerdo, la interculturalidad es un proceso de comunicación, ¿verdad? O interacción, es un proceso de convivencia entre las personas o grupos con identidades de culturas específicas, donde no se permite que las ideas y las acciones de una persona o de un grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo y la concertación, ¿verdad? Sí, y con ello pues la integración de todas ellas.
O sea que ni una puede ser más que la otra o puede pasar por encima de la otra cultura, ¿verdad? Todas deben de coexistir. Un ejemplo podría ser de interculturalidad, la interacción entre un hombre, una mujer, un niño y un anciano, un rico y un pobre, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que cada uno de ellos pues tiene diferentes ideas, diferentes formas de concebir el mundo, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo para un niño que para un adulto, ¿verdad? Un anciano. No va a ser lo mismo para un rico que para un pobre. Entonces, tienen sus diferentes ideas. Bien, vamos a ver un pequeño video sobre lo que es globalización. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la globalización? Todo inició con la conquista de América, donde había mucha riqueza. La principal riqueza generada por los territorios españoles y conquistas portuguesas en América fue la extracción del oro y la plata. En los primeros 150 años de conquista, 17,000 toneladas de plata y unas 200 toneladas de oro arribaron a España. La llegada de Colón a América causó también una gran expansión de la navegación y el comercio entre los pueblos, que se volvió mundial, creando rutas de navegación entre América y Europa. Luego vinieron las guerras, la Primera Guerra Mundial a causa de disputa de territorios y la Segunda por invasión a Polonia y el movimiento nazi alrededor de esta expansión. Como resultado se crearon las Naciones Unidas. Estados Unidos y la Unión Soviética se consolidaron como superpotencias. Inició la Guerra Fría, que terminó con la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, que hizo que se creara un mercado libre que dio paso al comercio mundial. Con los avances tecnológicos de la época nace Netscape, el Internet, www y las compañías IBM, Microsoft y Apple brindan servicios electrónicos. Con estas nuevas herramientas nace la tecnología web y las páginas que conocemos, como Wikipedia, Google, YouTube, Yahoo, AOL, entre otras. Utilizando estas herramientas nacieron los MOOCs y Gamification, que son cursos libres y abiertos a todo público, y Gamification son plataformas de simulación donde a través de estas se puede tener acceso a cualquier tipo de información para aprendizaje. Las empresas empezaron a notar que podían reducir sus costos con la tercerización, donde una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñado más eficientemente y o más efectivamente por otra corporación, la cual es contratada para desarrollar esa porción de negocio, naciendo así el offshoring, outsourcing, non-forming y formas de incubadores de negocios. Por si fuera poco, en la actualidad existe una moneda global como servicio de pago y evita que cualquier persona ajena utilice su dinero para su propio beneficio, como los bancos. Es complicado, pero vemos cómo todos los aspectos culturales, económicos y políticos se están uniendo. Dentro de 10 años, no me sorprendería encontrar una propuesta para un gobierno mundial. Eso es globalización, un proceso económico, social, cultural y político de gran escala. El concepto ideal de globalización es que la humanidad pueda estar unida sin barreras y sin conflictos. Muy bien, ahí tenemos pues un corto video en el que nos explica qué es la globalización y cómo ha venido avanzando, ¿verdad? Nosotros podemos verlo que es algo que abarca a todo el mundo, ¿verdad? Que incluso en los rincones más remotos, pues están las multinacionales ahí, ¿verdad? Como para poder invertir y de tal manera, pues generar ganancia, ¿verdad?
Y pues nosotros hemos visto los avances tecnológicos, cómo han venido dándose y que hasta la fecha siguen avanzando cada vez más. Lo hemos puesto en práctica también, ¿verdad? A raíz de lo que nos ha pasado y nos ha venido a afectar lo que es la pandemia, pues también hemos visto pues necesario el hecho de utilizar estos recursos tecnológicos y el poder pues conocer un poco más sobre ellos. Entonces, vemos cómo estamos desglobalizados, ¿verdad? Realmente. Entonces, la globalización, pues, no es algo sencillo, es algo que sí nos compete a todos, porque de cierta manera también nos vemos afectados. No sé si, pues, alguien tiene algo que agregar, ¿verdad? Sabemos nosotros que la globalización también es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural. No es nada más respecto a lo tecnológico, sino que abarca la economía, la política, lo social, cultural, ¿verdad? Y pues va a escala mundial. Consiste pues en lo que ya nos explicó ahí, la creciente comunicación e interdependencia, ¿verdad? Y pues cada día más se acrecenta. Vamos a continuar. Tenemos pues la multiculturalidad que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Aquí podemos observar diferentes imágenes que nos hacen referencia a las distintas culturas. La interculturalidad, que hablábamos, que es la coexistencia pacífica entre las diferentes culturas, respetándose unas con otras, ¿verdad? Y no pasar sobre las demás. La aceptación de las demás culturas es la cuna para una sociedad saludable, ¿sí? Yo pertenezco a una determinada cultura, tengo costumbres diferentes a los de las demás, pero yo respeto la ideología, la costumbre, la cultura, etcétera, de las demás personas, ¿verdad? Y eso pues nos va a servir para poder coexistir de manera saludable, de manera pacífica. Acá tenemos pues otras definiciones. Enculturación, que es el proceso mediante el cual una cultura establecida enseña a sus miembros sus normas, valores. En pocas palabras, pues es el proceso de transmisión cultural de una generación a otra. Gracias a este fenómeno se pueden heredar aspectos como la religión, el lenguaje, la política y la historia, que forma parte de la riqueza de una cultura. Su propósito es que el individuo encuentre su papel en la sociedad. Este proceso empieza a inculcar desde la infancia hasta la vida adulta y puede ser de forma consciente o inconsciente. ¿Por qué de forma consciente o inconsciente? Porque nosotros aprendemos desde que somos bebés, ¿sí? Y como acá pues nos dice que es una cultura que pasa de una generación a otra, y pues puede ser también hereditaria. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos desde bebé? A pronunciar ciertas palabras, ¿verdad? Nuestros padres empiezan a platicarnos, a decirnos de bebés, o tal vez ustedes han observado si tienen hermanitos menores, ¿verdad? Que vamos a ver que el niño diga papá y empiezan papá, mamá, ¿sí? Agua. Y empezamos a enseñarle esas palabras cortitas, de tal manera que a medida vaya pasando el tiempo y el niño vaya desarrollándose un poco más, vemos que empieza a repetir, a balbucear. Primero balbucea esas palabras y pues luego el niño las dice. Desde ese momento nosotros también estamos heredando el lenguaje, ¿verdad?
cómo nosotros pronunciamos esas palabras, ¿sí? Ahora, si nosotros en nuestra familia pertenecemos a cierto grupo religioso, puede ser católico, puede ser evangélico, ¿sí? Cristiano, o puede ser otro tipo de religión, también lo vamos heredando y lo vamos inculcando en el niño o la niña. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros vamos a la iglesia y practicamos esa cultura, ¿verdad? Y le enseñamos a él, a ella, el respeto también, ¿verdad? A lo que es la iglesia. La política y la historia, sí, también la heredamos, la enseñamos, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, les enseñamos a que diferencie, pues, una idea de otra, cuál es la diferencia. Vemos que empiezan a analizar, a criticar, ¿sí? Respecto a la misma política. ¿Por qué? Porque también son parte de la sociedad, ¿verdad? Y tienen que conocerla. La historia, qué pasó antes, qué está pasando en la actualidad, qué puede llegar a pasar, ¿sí? Respecto a nuestra historia como pueblo. Entonces, a todo eso le llamamos enculturación, ¿verdad? Cuando hablamos de relativismo cultural, esta es la idea de que los sistemas éticos o morales, los cuales varían de cultura a cultura, son todos igual de correctos. Ningún sistema es en realidad mejor a otro o el correcto. Dentro de esta ideología, los individuos juzgan a otros grupos en relación a su propia cultura, especialmente en lo referido al lenguaje, las costumbres, comportamientos, religión y creencias. Este término es ampliamente aceptado en el mundo moderno, ya que la tolerancia y el pluralismo ya es algo esencial para la convivencia saludable en la sociedad. ¿Qué quiere decir este relativismo cultural? Porque tendemos a juzgar a los demás, ¿verdad? Respecto a su relación con alguna forma propia o impropia de su cultura, ¿sí? Lo que practica, lo que no practica. ¿Qué es lo que esa costumbre o esas creencias referente a su religión, ¿verdad? Empezamos a criticar todo ello y a eso pues le llamamos relativismo cultural. Y pues cuando nosotros pisoteamos a los demás, ¿verdad? Sí, ahí tenemos una imagen en la cual pues imponemos nuestra idea, nuestra creencia sobre los demás. Tenemos la transculturación. Es un proceso mediante el cual rasgos propios de una cultura son asumidos por otra y en muchos casos inconscientemente asumidos como propios, tales como la literatura, el estilo de vida, la música y el idioma. En la actualidad es algo demasiado común debido al desarrollo tecnológico y los medios de comunicación en masiva. También cuando nosotros vemos que hay mucha migración, vemos los migrantes que llegan a otro país y adoptan o asumen ciertos rasgos culturales de otra cultura como propios, ¿verdad? Entonces se da la transculturación, ¿sí? Cuando tenemos estos migrantes en Estados Unidos y pues empiezan a adoptar esas prácticas, esas costumbres de esa otra cultura, el idioma incluso, ¿verdad? Y pues a eso le llamamos transculturación. Tenemos también aculturación. Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura o aspectos de la misma, generalmente a expensas de la cultura propia de la religión, de la región y de forma involuntaria. Entre las causas de la aculturación que podemos mencionar, destacamos la colonización y la globalización. Estas son dos causas en las cuales podemos nosotros lograr captar, ¿verdad? Que acá pues nosotros adquirimos una nueva cultura, sí, y la hacemos propia, la cambiamos, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos aculturación. Acá tenemos pues la aculturación en la antigüedad, aproximadamente por el siglo
16, los procesos de aculturación fueron causados por la colonización. En ella intervinieron aspectos como la destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, soporte, modificación y adaptación de las tradiciones y costumbres de culturas nativas tras el contacto con personas del viejo mundo. Estas acciones de unión de dos culturas provocaron un mestizaje y con ello la gran riqueza cultural de la que somos partícipes en los países americanos ahora en día, ¿verdad? Acá tenemos pues cuando llegan los colonizadores ingleses a Norteamérica y entrar en contacto con los nativos de esa región, hubo un intercambio de tradiciones y costumbres que dio lugar a una nueva generación de hombres y mujeres. Es ahí cuando también nos trajeron lo que es la religión católica, ¿verdad? Esto es la aculturación en el mundo moderno. La aculturación es motivada por la globalización y el uso de los medios masivos de comunicación. Y pues gracias a ellos podemos conocer a otras culturas e imitar aspectos de la misma. Aspectos que para miembros de una cultura parecen atractivos y toman como propios. Bien, vamos a quedarnos hasta acá, chicos. No sé si tienen preguntas sobre este tema. No, señor. Ok, si no hay preguntas, pues les agradezco su asistencia y su participación también en la clase. Tengan buen día.